no des vuelta, hacé tu reserva y aprovecha esta posibilidad en Corrientes. Bueno, chicos y grandes, todos apestados. Increíble la cantidad de gente que está sí. atravesando algún cuadro vinculado a enfermedad respiratoria y empiezan a aparecer, ¿no? Esto es gripe A, esto es influenza, esto es gripe 2, esto es COVID, esto es todo junto, las neumonías. Bueno, está el doctor Flavio Serra, que es pediatra en contacto con nosotros, que nos va a ayudar a aclarar un poco el panorama. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Cristina, buen día a toda la audiencia de LT7 y por supuesto a tu equipo. Bueno, doctor, ¿sabe que más allá de que uno ve que las guardias están abarrotadas de pacientes, tanto del hospital de campaña como el pediátrico, como las clínicas, escuché el último parte sanitarios, el boletín epidemiológico dice que estamos dentro de todo, dentro de los valores o dentro de la cantidad de casos habituales, puede haber un aumento, pero nada extraordinario, pero uno tiene la sensación de que todas las personas que conoce están enfermas o se enfermaron hace poco. ¿Qué está pasando? Básicamente lo más importante es que desde que empiezan las clases siempre aumentan los casos de cuadros respiratorios. Sí. Y a veces de gastrointestinales. Venimos de un año que venimos del verano con el dengue, se superpuso al inicio de las clases y ahora hemos tenido un rebrote de todos los cuadros virales, sobre todo de la gripe A, que tiene una condición muy particular con respecto al resto de las gripes, que es muy contagiosa, más allá de la severidad del cuadro, que no es un cuadro grave, sí muy sintomático, o sea, con mucha fiebre, mucho malestar, pero sí tiene una condición muy particular que es muy contagioso y eso hace que en este momento tengamos la sensación de que casi todos nuestros alrededor estén enfermos, ¿no? Gripe A es el que está siendo prevalente y es muy contagioso, da mucha fiebre, pero no es grave. No, no es grave, pero a ver, lo que sí tenemos que estar atentos los médicos que vemos los pacientes y los pacientes, sobre todo los padres que cuidan a sus hijos, que como es una patología muy contagiosa, por ahí selecciona algún caso en particular donde la sintomatología o la infección sobreagregada puede ser un cuadro que se pueda complicar. Entonces hay que estar atentos, digamos, ¿no? Recuerdo en la época de la gripe A, por ejemplo, las embarazadas con gripe A tenían un cuadro muy complicado y que era de mucho control. Así que hay que tener cuidado con la gripe A en cuanto a la contagiosidad. No quiere decir que uno tenga gripe A y tenga que salir corriendo, alarmarse y sobre todo no sentir esa sensación de que estamos en una cuestión de gravedad de salud, pero sí cuidarnos en la evolución, hacer el descanso adecuado, la hidratación adecuada, para reponerse rápidamente. Doctor, buen día primero. Cuando dice gripe A, ¿se acuerdan los riesgos, los miedos, las preocupaciones con la H1N1? ¿Es exactamente lo mismo? Es parecida, digamos. A partir del H1N1 hemos tenido H1N2, H2N2 y así sucesivamente. Algunas variantes del virus, algunas más, otras menos contagiosas, pero esta es una variante muy contagiosa, y que genera todo este tipo de patologías, que siempre, y aclaro que tenemos una luz en el camino, en las vacaciones de invierno se aplaca porque disminuye el contacto escolar, claro, porque disminuye el contacto en los lugares de trabajo, y eso hace que disminuya también la patología en cuanto a la cantidad de personas enfermas. ¿En qué momento se contagia? Es decir, ¿durante qué? Cuando la persona está con los síntomas, a veces cuando tiene la fiebre alta, cuando está tosiendo, en la previa ya hay un periodo de incubación que no tiene síntomas pero puede contagiar, ¿y cuánto dura esto? En general tiene un periodo de incubación de entre 5 y 10 días, pero la contagiosidad comienza sobre todo en la época donde la tos y sobre todo la productividad de la tos y la rinorrea, o sea, la secreción en la nariz, generan esas gotitas que flotan en el ambiente, al toser o al hablar, donde es contagioso, digamos, ¿no? En general, entre 5 y 7 días son el periodo de contagio. En los colegios, seguramente usted que atiende un montón de chicos, le habrán contado los padres que ya mandaron un comunicado de que chico con síntoma gripal no vaya. Y eso es lo que intentamos hacer, que todos tengan
la gentileza de no mandar a los niños o de no concurrir, inclusive los adultos y los jóvenes, enfermos a su trabajo, digamos, porque si no se transforma en una bola de nieve imposible de solucionar. Y termina siendo un arma de doble filo, porque los chicos van a la escuela, contagian a otros, cuando el chico después vuelve a la escuela o retoma, vuelve a contagiarse al mes siguiente o al otro mes, porque es un efecto dominó que es imposible de cortar hasta que no haya un impas, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer, no mandando a los chicos a la escuela cuando están enfermos, no mandándolos, no yendo al trabajo cuando uno está enfermo. Los empleadores, los docentes, los directores de escuela tendrán que entender esto. Algunos lo entienden, otros no, pero es algo que tenemos que hacer no solamente los responsables, sino también la comunidad entera, ¿no? Doctor, hablamos con usted hace un mes, por ahí un mes y algo, y salió el comentario de que en una escuela, acá voy a dar el dato de la Misericordia, había varios cursos en los cuales los docentes no asistían porque estaban enfermos y había muchísimos chicos que faltaban, y faltaban, en todo caso, 5 o 7 días que faltaban durante una semana, 2 semanas porque tenían síntomas. Y usted nos dijo que los valores eran normales, digamos, no había más contagio que otros años. Volvemos a hablar dentro de un mes y la pregunta era mía, o sea, a nosotros nos sorprende, digamos, la cantidad, más allá que usted nuevamente nos confirma de que, bueno, son valores normales, pero de que hay mucha gente enferma. ¿Tenemos que acostumbrarnos a que cada invierno va a haber esta cantidad de enfermos? Básicamente siempre nosotros tenemos esta evolución anualmente. La diferencia entre hace un mes y ahora es la incidencia de la gripe A, que aumentó el número de casos, ¿sí? No tanto como en la epidemia de gripe A que hemos tenido hace unos años, sí. Que ahí fue casi un 20% más de lo que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos tan lejos de ese momento. O sea, claro, porque todos tenemos en la memoria la epidemia de COVID, pero antes, incluso se suspendieron las clases, se adelantaron las vacaciones de invierno. No me acuerdo qué año fue, 2000... no me voy a acordar, pero... Hará ya 7, 8 años, capaz un poco más. No, con la cantidad de epidemias y pandemias que tenemos, parece que los años pasan volando. Doctor, ¿y estos son todas virales? ¿Qué tomar? O sea, ¿qué tomar ante esto? Bien, a ver, y lo que decís vos de tomar, quiero que lo entiendan como cosas que tienen en la casa, no medicamentos que compran en la farmacia, digamos, ¿no? ¿Sí? Básicamente lo más importante es mantener una buena hidratación de más de 2 litros de agua por día, todos, y agua libre de azúcar, de colorantes y de conservantes. Segundo, una buena alimentación basada en verduras, frutas y legumbres, más allá de no dejar de incluir la proteína, la protección en cuanto a la inmunidad, la dan las vitaminas y los minerales, no comprados en la farmacia, sí los naturales. Tercero, mantener la casa absolutamente ventilada y aireada, sea verano o invierno, más allá que usen calefacción o usen refrigeración, ¿sí? Tener en cuenta que para el dengue, usar tela mosquitero para poder generar ese ambiente más libre de enfermedades, pero sobre todo mantenerlo libre de humo, ¿sí? Tratar de mantener libre de cigarrillos, espirales o cualquier cosa que produzca humo dentro de la habitación. Y sobre todo aquellos lactantes que tengan menos de 2 años, sobre todo los menos de 1, consumir leche materna, que es la que le provee la inmunidad en esa edad. Bien, de esto, o sea, de este cuadro viral, que usted nos dijo entre 5 y 7 días es el periodo de contagiosidad y empieza a mejorar. Pasar a otro cuadro más grave, ¿cuáles son las señales de alarma? La tos, por ejemplo, que tanto nos preocupa, ¿es una señal de alarma? A ver, es una señal de alarma, pero es un mecanismo de defensa. Lo mismo que la fiebre es una señal de alarma, pero es un mecanismo de defensa. Si la fiebre dura más de 4 días, más de 5 días, la consulta debe ser sin ningún tipo de duda, digamos, ¿no? Después de las 48 o 72 horas ya hay que empezar a estar un poco atentos. Bien. Si la tos es una tos que no le permite dormir, que no le permite alimentarse en pediatría o que no le permite descansar al adulto a la noche,
también debería consultar, porque la complicación fundamental de estos cuadros es la sobreinfección de la vía aérea superior e inferior, sobre todo la inferior, que es el pulmón, con los casos de bronquitis y neumonía. Claro, esa es la complicación, o sea, la neumonía, pues uno dice, pero empezó con, ¿la neumonía es viral también o ya estamos hablando de Hay una bacteria? neumonías virales y hay neumonías bacterianas. Las neumonías virales habitualmente las llamamos como bronquitis o bronquiolitis, de acuerdo a la zona del pulmón que afecte. La neumonía bacteriana produce una consolidación del pulmón por un proceso inflamatorio que hace que se disminuya la posibilidad de entrar el aire a todo el pulmón. La bronquiolitis y la bronquitis provoca el famoso broncoespasmo habitualmente, que irrita el trayecto de la vía aérea, los cañitos que conectan con la parte del pulmón, y eso genera una sensación de falta de poder, de no poder sacar el aire. O sea que Son distintas formas de evaluar clínicamente y de darse cuenta si uno tiene una bronquitis o una neumonía, ¿no? Bien, doctor, gracias, es muy amable. No, espero haber podido ayudar y gracias a ustedes por hacer que la comunidad se entere de estas cuestiones que son de preocupación, pero que aparte podemos entre todos cuidarnos. Gracias. Bueno, el doctor Flavio Serra es médico pediatra, confirmando eso, que lo que está pasando es que hay muchos casos de gripe A, que es muy contagiosa, da mucha fiebre, pero que en una evolución normal no sería grave. De ahí las complicaciones que pueden generarse y a lo que hay que estar atentos. Más de 72 horas de fiebre ya es una señal para preocuparse. La tos, cuando es esa tos que es tan invasiva que el chico no puede dormir, o uno grande a veces que no puede descansar, ya hay que ir y hacer la consulta, porque probablemente te hagan una placa y vean qué está pasando. Hay muchos casos. Y esto de la contagiosidad, por eso piden la responsabilidad, sobre todo en los colegios, de que el chico con algún síntoma gripal que se quede en su casa para evitar los contagios. Y se puede ver el nivel de ausentismo que está habiendo. Días en donde vos de un curso tenés menos de la mitad que van y es porque todos están... Pero es bueno, más allá que el ausentismo no sea bueno, porque quiere decir que hay un criterio de no mandar al chico, claro, cuando está así. Por el mismo chico, pero además porque terminás con todo. Porque no terminás nunca el contagio. O sea, empiezas a dar vuelta y... Bueno, una información de último momento. Hace minutos nada más en la estancia de Las Lagunas se hizo una conferencia de prensa improvisada entre el ministro de Seguridad